¿Qué pasa cuando un producto con exceso en sodio deja de llevar la advertencia? Lo que desaparece no es el riesgo, sino tu derecho a saberlo. El objetivo principal de la ley es desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados. Reducir el alcance de la ley va a implicar una enorme cantidad de alimentos ultraprocesados se van a volver a percibir como saludables cuando no lo son. Y en lo que respecta a los entornos escolares, la institución escolar debe y tiene que ser un entorno que promueva la salud y los derechos y garantice la protección de las infancias. No puede ser un espacio en donde se refuercen prácticas de consumo de alimentos perjudiciales para la salud y que no respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y si a ese producto lo consume alguien con hipertensión o un niño o niña en su almuerzo escolar todos los días? Lo que está en juego no es solo una etiqueta, es la salud y la posibilidad de tomar decisiones más informadas. Los niños, niñas y adolescentes que presentan hipertensión, diabetes o algún tipo de enfermedad que requiere disminuir el consumo de sodio, de azúcares, no tienen al alcance esa información y pueden estar consumiendo un producto con exceso de sodio, con exceso de azúcares, sin entender que lo están haciendo. La ley de etiquetado frontal fue el resultado de años de trabajo colectivo. Para defenderla, no alcanza con señalar los retrocesos. También necesitamos herramientas concretas para actuar. Y también en lo que es el grupo específico de niños, niñas y adolescentes es súper problemático, porque recordemos que en Argentina, este grupo, el 35% de las calorías que consumen provienen de alimentos ultraprocesados. Entonces ahora con ese escenario, vamos a una situación donde los productos que no son saludables todavía van a tener menos información, menos sellos, y lo que decíamos, al haber menos sellos va a haber más exposición a la publicidad que directamente fomente ese consumo que atenta directamente contra la salud y el derecho a la alimentación. Soy Florencia y esto es Ultraprocesados Liberados, una serie creada por Fundación Sanar en colaboración con Fundeps para entender por qué es necesario defender la ley de etiquetado. Hoy hablamos de cómo las organizaciones sociales están utilizando herramientas legales y colectivas para enfrentar la impunidad de la industria. En materia de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la educación, existen dos principios fundamentales que se encuentran interconectados y que establecen el modo en que los estados tienen la obligación de garantizar el goce y ejercicio de estos derechos. Estos principios son el principio de progresividad y el principio de no regresividad. El principio de progresividad se encuentra expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional que el Estado argentino ha ratificado, es decir, que se ha constituido como un Estado parte, y que además en nuestro país goza de jerarquía constitucional. Este pacto establece que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas económicas, técnicas, legislativas y de cualquier otro tipo, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados la plena efectividad de estos derechos. Es decir que, a partir del principio de progresividad, los Estados tienen la obligación de avanzar de manera continua en los niveles de satisfacción y de protección de los derechos humanos. No basta con meramente reconocer un derecho, sino que tienen que disponerse medidas para que a lo largo del tiempo pueda irse ampliando los niveles de cobertura, de calidad y de accesibilidad de esos derechos. La regresividad no es una opción. En derechos humanos significa que, una vez que un derecho es reconocido y garantizado, el Estado no puede retroceder ni debilitar su protección. Ahora bien, de manera complementaria a este principio de progresividad, existe el principio de no regresividad. Este principio establece que, una vez que los estados han alcanzado un determinado nivel de protección o de garantía respecto a un determinado derecho, luego no pueden dictar medidas que eliminen, restrinjan o modifiquen esos niveles de satisfacción ya alcanzados. Y en ese sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó que un Estado solo puede adoptar una medida regresiva en casos muy excepcionales, de manera temporal y demostrando
a través de una justificación muy estricta que no había otra alternativa viable. Esto aplica a cualquier derecho y, por supuesto, al derecho a la salud y a la alimentación adecuada. La ANMAT dictó 2 disposiciones normativas que de manera arbitraria, es decir, sin mediar una justificación razonable que invoque motivos de salud pública, producen daños actuales y futuros a la población argentina. A eso se suman las modificaciones a las restricciones del marketing, haciendo que las personas consumidoras, pero fundamentalmente los niños, niñas y adolescentes, se encuentren más expuestas a la publicidad y al marketing de la industria. Entonces, estos cambios generan una mayor vulnerabilidad y exposición de quienes consumimos, es decir, de las personas consumidoras, ante el poder de la industria alimenticia, afectando sustancialmente el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información de las personas consumidoras. Cuando se flexibiliza la ley de etiquetado, se está retrocediendo en derechos conquistados, sin siquiera haber tenido un debate democrático previo. Por eso, cuando los gobiernos vulneran derechos, la ciudadanía puede y debe defenderse. Y eso es lo que estamos haciendo distintas organizaciones, utilizar herramientas colectivas para frenar la impunidad. Entonces, ¿cómo nos defendemos cuando el Estado vulnera nuestros derechos? En primer lugar, se pueden hacer denuncias por incumplimiento, eso es cuando uno está queriendo observar si la ley que existe se cumple o no, y cuando no se cumple, denunciarlo. Se pueden hacer posicionamientos públicos, se pueden hacer campañas de sensibilización. Estas últimas son muy importantes porque a veces no están orientadas a los decisores, pero sí a la sociedad, y eso es súper importante porque una de las mejores maneras para prevenir que los decisores tomen decisiones sin consultas es que la población esté al tanto, enterada y sensibilizada. Una opción es el recurso administrativo, un reclamo formal para que el Estado revierta una decisión injusta. Y después también hay una herramienta que nosotros desde FIC Argentina y FAGRAN hemos implementado, que es el recurso administrativo. Este es un mecanismo para peticionar ante el Estado cuando se toman decisiones que consideramos regresivas o que violentan las normas que ya existen. Nosotros presentamos 2 recursos. Uno de reconsideración ante la ANMAT y por otro lado un recurso de alzada ante el Ministerio de Salud, que es la autoridad superior a la ANMAT, en el mismo sentido. Y lo que pedíamos era claro, que las disposiciones emitidas a fines de 2024 queden sin efecto y se restituya la normativa anterior. Y si eso no alcanza, aparece el litigio estratégico, una acción judicial pensada para proteger a la sociedad en su conjunto y sentar precedentes que obliguen a garantizar los derechos. El litigio estratégico nos permite, por un lado, denunciar conductas ilegales reiteradas o estructuras de poder que vulneran sistemáticamente derechos, y por el otro, nos permite promover derechos que hoy no están garantizados, ya sea por las falencias del propio Estado o porque en la práctica su protección efectiva solo se activa cuando existe el reclamo del grupo afectado. Entonces, el litigio estratégico no tiene como objetivo únicamente obtener una sentencia favorable, sino que buscamos generar otros efectos sociales más amplios. Y en este caso, en el que es el propio gobierno quien está vulnerando derechos protegidos por nuestra propia Constitución Nacional, consideramos que la vía judicial es una herramienta fundamental para, por un lado, evidenciar los daños a los que se encuentra expuesta la población a partir de estas 2 nuevas disposiciones de ANMAT, y por el otro lado, restituir la vigencia de las normativas anteriores con su respectivo estándar de protección. Y estas herramientas ya están en marcha para defender la ley de etiquetado. Tanto la ANMAT como el Ministerio de Salud rechazaron nuestros reclamos, quedó agotada la vía administrativa y por ende ahora estamos en un plazo perentorio para reclamar ante el Poder Judicial que se retrotraigan lo que fue dispuesto por las disposiciones de ANMAT de diciembre del 2024. Las regulaciones de la ley protegen. Su flexibilización y la impunidad corporativa enferman. La buena noticia, no estamos solos ni solas. Hay herramientas, hay organización y una causa común. Defender el derecho a saber, elegir y vivir saludablemente. La participación ciudadana para proteger los derechos es una herramienta fundamental que tenemos en la democracia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no se sostienen si no hay vigilancia, control y reclamo desde la sociedad civil y desde la ciudadanía en general. Frente a gobiernos que pueden tomar medidas que avasallan nuestros derechos, que restringen nuestros derechos, es ahí cuando más que nunca necesitamos el compromiso y la acción colaborativa de todos los actores sociales. Y acá es importante marcar el contrapunto entre lo que fue el proceso de la ley de etiquetado
y lo que fueron estas disposiciones regresivas del ANMAT. El proceso de sanción de la ley de etiquetado fue un debate plural, democrático, participativo, multipartidario y basado en la mejor evidencia científica disponible hasta la fecha. Por el contrario, las disposiciones del ANMAT de diciembre del 24 se dieron en un marco de un proceso inconsulto, no basado en evidencia y sin convocatoria de ningún tipo a la sociedad civil que trabaja por el derecho a la salud. Entonces, por eso queremos remarcar esta cuestión de la participación ciudadana como un elemento fundamental para proteger los derechos y para ser contralor del Estado, para garantizar que las leyes que existen y la normativa que existe se cumpla y se respete su objetivo y su espíritu, que en el caso de lo que estamos discutiendo es la protección del derecho a la salud y la protección del derecho a la alimentación saludable. Bueno, nos aliento a los abogados que tenemos esta gran herramienta que es el derecho a que podamos utilizarla para poder mejorar la realidad y la calidad de vida de la población argentina y particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes. Y sabiendo y afrontando los desafíos que el ejercicio de la profesión trae consigo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. Borran los sellos, pero el riesgo para nuestra salud permanece. Suscríbete y compartí este video. Sumate a defender la ley de etiquetado.